Buenas noches, licenciada. Las organizaciones internacionales. Tenemos que tener muy en claro que una organización va a ser formada por sujetos de derecho internacional público. Esta a fin de que ésta contenga esa presencia internacional. Es una organización que se encuentra formada entonces por aquellos individuos que son sujetos de regulación internacional. Entonces, en ese sentido, analizamos que la organización debe de contener una serie de miembros y de normas para que esta presencia internacional sea catalogada como tal. Las organizaciones internacionales, como todo tipo de organización, deben de perseguir una serie de objetivos, los cuales deben de ir ligados a fin de que crea dicha organización, por lo que podemos decir entonces que va a ser definida como una organización cuya área de actuación y de acción se va a extender por todo el planeta. Los organismos económicos de la comunidad internacional. Estos los debemos de definir como aquellas instituciones pertenecientes al Estado que establecen y controlan las políticas de desarrollo económico de la nación, ya que en estos temas pueden ser temas comerciales, fiscales, financieros, tributarios o puede ser cualquier tipo de tema que se involucre a la economía. Unos ejemplos de estos podrían ser la Organización Mundial del Comercio, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Organización de Cooperación de Desarrollo Económico, así como también la Comisión Económica de América Latina y del Caribe. En cuanto al organismo financiero de la comunidad internacional, voy a mencionar a tres, los cuales me parecen muy importantes, como lo son el Fondo Monetario Internacional. Este fondo fue creado el 27 de diciembre del año de 1945 bajo un tratado por convenio y firmado por 45 países en los Estados Unidos. Este tiene como finalidad el supervisar el buen funcionamiento del sistema monetario, el facilitar la extensión del crecimiento del equilibrio de comercio y así el coayudar al establecer un sistema multilateral de pagos para las transacciones y el proporcionar aquellos préstamos. Este va a ser constituido por la Junta de Gobernadores, por el director ejecutivo y por el director gerente. El segundo banco sería el Banco Mundial, que también en su tiempo se le llamó como Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, el cual entró en vigor en diciembre del año de 1945. Su principal objetivo consistía en otorgar préstamos que coayudan al crecimiento económico de los países, así como también al crecimiento de equilibrio de comercio y el mantenimiento de equilibrio de la balanza de pagos. Este también va a fomentar una inversión privada extranjera cuando ya no hay capital. También complementa aquellas inversiones que sean de carácter privado, concediéndole así financiamientos productivos. Este también efectúa un estudio integral previo al otorgamiento de préstamos para comprobar si el solicitante que acude va a contener o va a tener a su disposición los requisitos, como lo son aspectos financieros, aspectos institucionales, técnicos, económicos, de carácter comercial y que también contenga aquellos aspectos de adquisición. El tercer banco dentro de esta organización es el Banco Interamericano de Desarrollo. Este banco fue creado el 30 de diciembre del año de 1959 por las 19 naciones latinoamericanas. La finalidad de este banco es contribuir a acelerar el proceso de desarrollo económico y social de los países de América Latina. Este también cuenta con fondos propios, tanto como con fondos de administración. Este se va a encontrar estructurado entonces en sí por la asamblea de gobernantes, por el director ejecutivo y por el presidente de bancos. Este banco proporciona la asistencia técnica financiera para el mejor uso de la tierra, dándonos vivienda o dándoles vivienda, mejor dicho, a aquellos sectores que cuentan con bajos ingresos. El derecho internacional humanitario, o también lo conocimos como el derecho internacional humanitario contemporáneo.
Este derecho tiene sus orígenes en las dos fuentes principales, como en el derecho de Ginebra una normativa distintiva a proteger a las víctimas en la guerra, y el derecho en Haya, un conjunto de disposiciones que regulaban en sí la condición de hostilidades. El autor en doctrina, me parece importante mencionar, que analiza los diferentes principios en sí que se basaban a las ramas de ese derecho internacional humanitario, y expuso el desarrollo histórico desde la conferencia diplomática del año de 1974 al año de 1977, el cual debió de aprobar un protocolo adicional. También el autor nos menciona que en cuanto a su historia, a que estas dos ramas jurídicas, mientras que hayan sido indubitablemente el principal promotor del derecho en Ginebra, también nos menciona por otro lado de que es importante aludir en cuanto a la contribución del desarrollo, en cuanto a su aplicación al derecho en Haya, y que este haya sido no de forma explícita. Este autor nos señala que en la actualidad todo aquel acercamiento del derecho humanitario nos iba a implicar una precaución para ambas corrientes del derecho, ya que estas constituían partes inseparables en el derecho internacional humanitario moderno. Todos los conflictos en los últimos años, desde la guerra en Vietnam hasta el enfrentamiento que actualmente aluden en el territorio en que ocupamos en Israel, o que ocuparon en Israel, pasando por la guerra en Golfo y así en recientes acontecimientos, ¿verdad? Entonces me parece importante también mencionar que se había considerado una nueva destitución tradicional entre el derecho de Ginebra, es decir, que en el adversario, en el derecho en Haya, hubo un conjunto de normas relevantes a la conducción de hostilidades. También así se hace alusión a la vinculación que existía entre el Comité Internacional de la Cruz Roja y esas ramas del derecho internacional humanitario. Si en verdad se trata de dos ramas diferentes, habría que aludir a la historia, ya que en cuanto a sus orígenes del derecho internacional humanitario las contempla como tales. También contemplamos en ello a las civilizaciones que establecieron normas para limitar la violencia, incluso en situaciones de guerra, ¿verdad? Que se vivieron mucho en ese tiempo, pues se debía de poner límite a esa violencia que en ese tiempo existía. Entonces prevalecía la esencia misma de la civilización. En ese sentido, entonces, podemos aludir a que las civilizaciones se han dotado de normas de carácter humanitario en cuanto a los principios y a las normas fundamentales del derecho internacional humanitario. Mencionaré como principios la necesidad militar. Este principio basaba justificando las medidas indispensables para vencer al enemigo, y estas eran prohibidas por el derecho internacional humanitario en ese tiempo. También teníamos la limitación como un principio basado en la prohibición de causar males innecesarios al enemigo, y que por tanto limitaba a los medios o a los métodos que podían ser innecesarios, valga la redundancia, a las partes en el conflicto armado. En cuanto a la distinción, también era un principio que se basaba y que nos explica sobre las operaciones que iban dirigidas en contra de los objetivos militares, y estas eran prohibidas por los ataques en contra de las personas y de los bienes civiles. Los que se dirigen a operaciones militares, estas eran obligadas a discutir en el ámbito civil-militar. También existía la proporcionalidad. Este era basado a que se dirigían en operaciones militares y no se podía decidir sobre realizar dicho ataque, ¿verdad? O también nos aludía a que debería de preverse a que se causen con estos incidentes daños o bienes civiles a muertos o a heridos entre la población civil, o ambas cosas, que ya serían exclusivos para la relación o para ventajas militares en concreto, a que no
no debería de existir esta situación que era imprevista en el ataque. Para los casos no previstos, el derecho internacional humanitario utilizó el principio de humanidad, estableciendo en sí cláusulas llamadas como cláusulas de Martens. A las personas civiles y a los combatientes quedan bajo la protección del imperio de los principios del derecho urgentes, derivados de los usos establecidos a los principios de la humanidad, y estos fueron dictados como la conciencia pública. Gracias. Y entre las normas fundamentales del derecho internacional humanitario, cabe mencionar de que las partes en el conflicto había de hacer distinción en todo momento entre la población civil y los combatientes, así como entre la población civil y los bienes de carácter civil. Ni la población civil ni tales personas civiles eran objetos de ataque. Como primer punto, se dio a que en estos ataques deberían de ser dirigidos solo en contra de objetivos puramente de carácter militar. Entonces las personas que no participaban o que por alguna u otra cuestión no podían participar, se les daba el respeto a su vida y no se les vulneraba el derecho a la protección y a tratos con humanidad, ¿verdad? Entonces acá no había ninguna distinción ni alguna cuestión de índole desfavorable hacia estas personas. Como segundo punto, se dio el que se prohibía matar o herir a algún adversario que hubiera depuesto armas. Esto por cuestión de que surgieran dentro de algún combate. Entonces podríamos decir de que acá las partes y los métodos y medios que debían de ser respetados eran los que resaltaban en la guerra. Entonces quedaba prohibido acá el emplear las armas o métodos de guerra que no pudieran causar pérdidas inútiles a sufrimientos excesivos. Como tercer punto, también se da que los heridos o los enfermos eran recogidos y asistidos, ya que por parte del conflicto en cuyo poder el personal sanitario o las instalaciones de los medios del transporte y el material sanitarias eran protegidas o debían de ser protegidas. Luego tenemos a que en el emblema de la Cruz Roja o en la medida luna roja sobre fondo blanco, era aquel caso en el cual un signo distintivo que indicaba a dichas personas que debía de ser objeto de, o que tenían que ser objeto de ser respetados con ciertos derechos y cuestiones que se les consagraban. También se daba otro punto, como lo es en cuanto a los combatientes capturados y a las personas civiles, lo cual debían de hallarse bajo la autoridad de la parte adversaria, y tenían derecho a que se respetara su vida, así como su integridad y demás derechos personales que les asistiera, como también aquellas convicciones políticas, religiosas o de cualquier otro carácter. Y en este punto me parece un poco importante resaltar que se protegía todo tipo de trato que fuera contrario al acto de violencia o cuestiones de represalias. Entonces acá se tenía como derecho el intercambiar aquella correspondencia con familiares y poder recibir socorros. Acá en este punto se benefició a las garantías judiciales fundamentales. Muchas gracias.